Hola a todos. En esta ocasión veremos una serie de videos sobre lo que son listas lineales en estructura de datos. En esta ocasión, en este video hablaremos sobre lo que son los conceptos básicos. Para esto hablaremos sobre primeramente qué es una lista lineal, su concepto. Y dice que es una lista lineal donde sus elementos van seguidos unos tras otros. Es decir, algo así como cuando manejamos arreglos. Entre estos precisamente tenemos arreglos y esos arreglos son vistos como pilas, colas y listas enlazadas y tomando en cuenta que esos datos van seguidos unos tras otros. Ahora bien, las listas lineales pueden ser estáticas y dinámicas. ¿Por qué estáticas? Porque su valor no cambia durante la ejecución de un programa. Quiere decir que esos valores, esos espacios que nosotros tenemos como límite para pilas, colas y listas enlazadas, a la hora de ejecutar ya en programa, se convierte en estático. ¿Por qué? Porque llega a un límite. No hay manera que sobrepase ese límite. Y también es dinámica, que significa su valor cambia durante la ejecución de un programa, porque las pilas, las colas y las listas enlazadas pueden crecer en tamaño o decrecer en tamaño. Para esto, nosotros decimos que las listas lineales están comprendidas por, su clasificación en pilas, colas y listas enlazadas. No estamos diciendo que las listas lineales también son los arreglos, sino que se pueden manejar los arreglos como si fueran pilas, colas y listas enlazadas. Para esto, pues tenemos que ver las características. Pueden ser estáticas. Al decir pueden ser estáticas, que estas están conformadas o son manejadas como arreglos. Es decir, un arreglo la podemos hacer pila, un arreglo la podemos hacer cola y un arreglo la podemos hacer lista enlazada. Pero también puede ser dinámica. Es decir, ya no son manejadas como arreglos, simplemente pilas, colas y listas enlazadas. ¿Qué procesos podemos realizar con las listas lineales? No con pilas, colas y listas enlazadas específicamente, sino como las listas lineales. Podemos insertar, localizar, eliminar, ordenar, copiar, unir y dividir. ¿Sí? Retomando otra vez lo que he estado diciendo, entonces, las listas lineales únicamente su clasificación está comprendida por pilas, colas y listas enlazadas. Iniciamos con pilas. Las pilas dice que es una estructura lineal en donde el primer elemento que se inserta, si se fijan, ya no estoy hablando de el primer elemento que se captura, porque ese concepto se maneja únicamente con arreglos. Es el último que se elimina. Las pilas en inglés se les conoce como LIFO. Significa last in, first out. Primero en entrar, último en salir. Para esto debemos de tener los procesos básicos. En pilas, los procesos básicos son insertar y eliminar. Pero las pilas hay dos maneras de manejarlos ya en código. Con el manejo de arreglos que ustedes ya saben y con el constructor de stack que ya lo trae por default en C# y ya lo trae por default en Java. Ahora bien, para saber que una estructura en código, ¿sí? Si nosotros vemos un código y decimos, oh mira, esto es una pila, aparte de la estructura como tal, aparte del pseudocódigo que nos da la pauta, debemos de tomar en cuenta dos puntos. El primero, el nombre del posicionador, el nombre del apuntador. Este puede ser llamado como cima, top o tope. Si nosotros le ponemos, X, Y, contador, posicionador, ya no estamos manejando pilas. ¿Sí? Esta es la pauta que nos dice esa estructura es una pila. Pero también las pilas pueden ser manejadas con arreglos o con stack. Seguimos con colas.
La cola dice que es una estructura lineal donde el primer valor que se inserta es el primero que se elimina. Si se fijan, la diferencia entre pilas y colas estriba en la eliminación. ¿Por qué? Porque aquí dice que el primero que se inserta es el primero que se va a eliminar. En las pilas dice que el primero que se inserta es el último que se va a eliminar. Entonces la diferencia está en la eliminación. Al decir que el primer valor que se inserta es el primero que se elimina, estamos hablando de que para cola se van a requerir dos apuntadores o dos posicionadores. Ahora bien, a las colas se les conoce como FIFO por sus siglas en inglés, que significa First In, First Out. Primero en entrar, primero en salir. Ahora bien, dentro de las colas tenemos su clasificación. Estas están comprendidas por cola simple, cola doble y cola circular. Los procesos básicos de colas, al igual que las pilas, son inserción y eliminación. Insertar y eliminar. Las colas, al igual que las pilas, se pueden manejar con arreglos o con Q o keyway, ¿sí? Para saber que una estructura, cuando uno la ve en código, decir, mira, esto es una cola, aparte del manejo de la estructura como tal, se debe tomar en cuenta los nombres de esos posicionadores. Se manejan dos o dos. ¿Por qué dos? Uno para las inserciones y el otro para las eliminaciones. ¿Sí? Puede ser IF, frente final o front and rear. Después de esto, al igual que las pilas, las podemos manejar con arreglos o con el constructor llamado Q o keyway. Seguimos con listas enlazadas. Hay que decir que a las listas enlazadas también las podemos encontrar como listas encadenadas y como listas ligadas. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos a buscar en internet, no nomás las podemos encontrar como listas enlazadas, sino encadenadas y ligadas. Ahora bien, ¿cuál es su concepto de una lista enlazada? Dice que es una estructura lineal que almacena una colección de elementos, o sea, de datos. Esos datos son conocidos como nodos, donde estos apuntan hacia otros nodos. Es decir, si manejamos apuntadores o bien manejamos posicionadores, pues se van a ir hacia otras posiciones o hacia otros valores que pueden almacenar datos y ligas, o sea, pueden manejar posiciones o bien pueden manejar apuntadores. Y estas últimas ligas, o sea, esos últimos posicionadores, se les conoce como anterior y siguiente. Para esto tenemos la clasificación de listas enlazadas. Tenemos la lista enlazada simple, la doble, la circular y la doble circular. Bueno, ¿de qué te trata la lista enlazada simple? Si lo manejamos como arreglos, estamos viendo dos arreglos. Uno donde se manejan los datos y otro donde se manejan las posiciones. De esta manera es decir, estoy manejando al estilo apuntadores. Estoy simulando una lista de valores, pero estos están ordenados de manera descendente, no hablando físicamente, sino de acuerdo a sus posiciones. Si se fijan, iniciamos en la posición 3, que es el 58, esto me lleva a la posición 5, que es el 89, y este último me lleva a la posición 1, que es el 95, como aquí. Para la lista enlazada doble o ligada doble, dice que maneja su anterior y su siguiente, ¿sí? Hace lo mismo, solo que este apunta a su anterior, de dónde viene y hacia dónde va. Y si se fijan, este se va al 5, el 5 al 1, y si ya no hay más, pues hasta ahí termina. Y el anterior es como hacerlo al revés, ¿sí? Del 95 al 89 y del 89 al 58. Para la lista circular es muy similar a la simple, la única diferencia que estriba es de que el último elemento, su siguiente, pasa a ser el primero, es decir, el último elemento regresa a la
primer posición, es decir, desde donde inició. Y para la lista doble circular, si se fijan, es muy similar a la doble, solo que también toma parte de esta circular. ¿Por qué? Porque decimos que el último elemento apunta al primero como su anterior y el primero apunta al último como su siguiente, ¿sí? Y con esto damos por terminados los conceptos básicos de listas enlazadas. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.